Canal. Me alegra muchísimo que estés aquí hoy para compartir juntos un tiempo de reflexión y crecimiento espiritual. En el video de hoy exploraremos una enseñanza: el amor a Dios por encima de todo. Imagínate tener acceso a un invaluable tesoro de sabiduría capaz de iluminar tus decisiones y vida. Este tesoro está disponible en las palabras y enseñanzas de Jesucristo. Durante su vida terrenal, Jesús no solo habló, encarnó esas verdades, viviendo intensamente cada una de ellas. Nos dejó un camino que sigue siendo, tenemos 30 enseñanzas extraídas directamente de la Biblia, las cuales pueden revelarte el inmenso poder de la sabiduría divina. En tus decisiones o fuerzas para enfrentar los desafíos de la vida, este contenido es para ti. Y no te pierdas la última enseñanza, pues encierra un secreto esencial para vivir plenamente la... Déjame preguntarte, ¿estás dispuesto a dejar que las enseñanzas de Jesús transformen tu vida hoy? Primera enseñanza: la sabiduría, la verdadera sabiduría no proviene de este mundo, sino directamente de Dios. En Santiago se nos dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, que da generosa guía del Padre constantemente a través de la oración, mostrándonos que el primer paso hacia la sabiduría es pedirla a Dios. Esta sabiduría divina supera que sus palabras no eran suyas, sino del Padre que lo envió, como se indica en el Evangelio de Juan. Esto subraya que nuestra verdadera sabiduría surge de seguir la voluntad de Dios. Más allá de acumular conocimiento, se trata de permitir que Dios tras vidas. Jesús nos mostró que vivir con sabiduría es vivir en obediencia plena al Padre. El libro de Proverbios también nos recuerda que el temor de Jehová es el principio nos abre al entendimiento divino. Jesús ejemplificó este temor reverente con su humildad, atribuyendo toda gloria al Padre. La sabiduría de Dios no siempre encaja con la lógica humana. Proverbios nos insta a confiar plenamente en el Señor y no depender de nuestra propia comprensión. Aunque las decisiones de Dios puedan parecer incomprensibles, su sabiduría es perfecta y trasciende nuestra visión limitada. Jesús demostró que al confiar en el Padre, recibimos la capacidad para afrontar cualquier circunstancia. Finalmente, Jesús nos anima a buscar esta sabiduría constantemente. Dijo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Mateo 7:7. La perseverancia en la búsqueda de la sabiduría divina nos asegura la guía de Dios en cada paso de nuestro camino. Segunda enseñanza: el poder del silencio. Jesús nos mostró que en medio del bullicio y las demandas de la vida, el silencio es donde podemos encontrar la sabiduría. Los evangelios relatan múltiples ocasiones en las que Jesús se retiraba a lugares solitarios para orar. En Mateo se dice que se apartó para orar en silencio. Este hábito nos enseña que el silencio es una oportunidad para escuchar claramente la voz de Dios. El silencio no es solo la ausencia de ruido, sino un acto de entrega y escucha profunda. Al apartarse de las multitudes, Jesús nos enseña la importancia de crear espacios de quietud en nuestras vidas para conectar con Dios. Dijo: el Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando buscamos a Dios en la intimidad del silencio, Él responde con claridad y poder. Este espacio de tranquilidad también es esencial para desarrollar discernimiento. Jesús advirtió sobre los falsos profetas y los lobos disfrazados de ovejas, recordándonos que no todo lo que parece bueno lo es realmente. Para discernir correctamente, debemos buscar momentos de silencio y oración, permitiendo que el Espíritu Santo nos guíe. El Salmo dice: estad quietos y conoced
que yo soy Dios. Además, el silencio calma nuestras mentes y elimina las distracciones que nos impiden reconocer el plan de Dios para nuestras vidas. Cuando Jesús se apartaba para orar, nos mostró que a veces necesitamos desconectarnos del mundo para acercarnos al Padre. En ese retiro encontramos no solo consuelo, sino la dirección que necesitamos para vivir con propósito. Esto nos capacita para atender su voz de forma más clara y tomar decisiones prudentes. El silencio se convierte en un acto de confianza. Al detenernos para escuchar a Dios, demostramos que dependemos más de sus respuestas que de nuestros propios esfuerzos por resolver todo por nuestra cuenta. Al aquietar nuestra mente y corazón, permitimos que la sabiduría divina nos ilumine y guíe. Recuerda las palabras de Jesús: cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre en lo secreto, como está escrito en Mateo 6:6. Si este contenido te está inspirando, considera darle un me gusta. Esto nos permite llegar a más personas con este mensaje crucial. Y si aún no te has suscrito, te invitamos a hacerlo ahora para que no te pierdas nuestros próximos videos y puedas seguir reflexionando con nosotros. Además, comparte este mensaje con tus seres queridos para que también sean bendecidos. Continuemos. Enseñanza 3. La humildad como puerta a la sabiduría. Jesús nos dejó claro que la verdadera sabiduría se encuentra en la humildad. Mientras el mundo busca exaltar el poder, el reconocimiento y el prestigio, Jesús nos muestra un camino contrario. En diversas ocasiones nos enseña que el que quiera ser el mayor entre ustedes debe ser el servidor de todos. Este mensaje desafía las expectativas humanas y nos revela la profunda sabiduría de Dios. En Filipenses leemos que Jesús, aunque existía en la forma de Dios, no consideró que aferrarse a esa igualdad fuera lo más importante, sino que se despojó a sí mismo y asumió la forma de siervo. Esta humildad, que a menudo es vista como debilidad por el mundo, es en realidad una manifestación de fuerza y sabiduría divinas. Jesús nos enseña que cuanto más nos humillamos ante Dios, más Él nos eleva conforme a sus propósitos. Reconocer nuestra incapacidad para comprenderlo todo es un acto de humildad. Proverbios nos recuerda: antes del honor está la humildad. Jesús ejemplificó esto al lavar los pies de sus discípulos, un acto que reflejó un profundo servicio y humildad. En este gesto nos mostró que la verdadera grandeza no está en ser servido, sino en servir con amor. Cuando Jesús nos llama a ser como niños, nos invita a depender completamente de Dios, reconociendo nuestra necesidad total de Él. La humildad nos abre las puertas a la verdadera sabiduría, centrándonos en Dios y sus designios. Finalmente, la humildad nos permite ser enseñables. Jesús nos advirtió que el orgullo precede a la caída, pero el espíritu humilde será exaltado. Al abrirnos al aprendizaje, ya sea de Dios o de los demás, cultivamos la sabiduría en nuestros corazones. Recordemos lo que dijo en Lucas 14:11: el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. La verdadera sabiduría comienza con un corazón humilde ante Dios. Enseñanza 4. El perdón. Jesús nos enseñó que el perdón no es solo un acto de bondad, sino una vía hacia la libertad auténtica. Mientras estaba en la cruz, en medio del dolor y el rechazo, oró: Padre, perdónalos. Este ejemplo nos muestra que el perdón rompe las cadenas del rencor y la amargura. Según la sabiduría de Jesús, el perdón no es un signo de debilidad, sino una fuerza que transforma. En Mateo 18:22, Jesús responde a Pedro diciendo que debemos perdonar 70 veces 7.
mostrando que el perdón debe ser constante y repetido. Jesús también nos advierte que para recibir el perdón de Dios debemos estar dispuestos a perdonar a quienes nos ofenden. En el Sermón del Monte dice: si perdonáis a los hombres sus ofensas, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Mateo 6:14. Esta enseñanza resalta que el perdón es esencial para nuestra liberación espiritual. Aunque perdonar no siempre es fácil, Jesús nos muestra que liberar el rencor nos permite confiar en que Dios traerá justicia y sanación en su tiempo perfecto. El perdón es un acto de fe. Al entregarle nuestras heridas a Dios, le permitimos sanar nuestros corazones. A través del perdón, aprendemos a descansar en la sabiduría divina y a encontrar paz verdadera en su presencia. Cuando optamos por perdonar, confiamos plenamente en que Dios tiene el control de cada situación y que Él será quien actúe en justicia. Jesús nos recuerda que al perdonar, reflejamos el carácter de nuestro Padre Celestial, quien es rico en misericordia y abundante en amor. Salmo 138 nos invita a contemplar la grandeza del perdón como una de las mayores manifestaciones del amor divino en nuestras vidas. Quinta enseñanza: la fe que transforma lo imposible. Jesús nos enseñó que la fe es una de las expresiones más sublimes de sabiduría. Él afirmó: pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. Mateo 17:20. Esta declaración nos recuerda que, aunque nuestra fe sea pequeña como un grano de mostaza, tiene el poder de generar grandes cambios. La fe no se fundamenta en lo que vemos, sino en nuestra total confianza en que Dios está obrando, aun cuando no entendamos su plan. La sabiduría de Jesús nos invita a caminar por fe, no por las circunstancias que nos rodean. En múltiples ocasiones, Jesús sanó a quienes demostraron una fe inquebrantable. La mujer que tocó el manto de Jesús recibió estas palabras: tu fe te ha salvado, ve en paz. Lucas 8:48. Este acto nos enseña que la sabiduría divina radica en creer, incluso cuando todo parece indicar lo contrario. La fe también nos sostiene en medio de las tormentas. Cuando los discípulos enfrentaron el temor ante el viento y las olas, Jesús los confrontó diciendo: ¿por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? Mateo 8:26. Este pasaje revela que incluso en nuestras pruebas más difíciles debemos recordar que Dios siempre tiene el control. La sabiduría de Jesús nos inspira a permanecer firmes frente a los desafíos, confiando en que Él nos sostiene. Además, la fe requiere acción. Jesús nos enseñó a orar con confianza y a actuar conforme a la voluntad de Dios. Él declaró: todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. Mateo 21:22. Por tanto, la fe no es pasiva, implica una respuesta activa, una vida de obediencia y confianza. La verdadera sabiduría se encuentra en creer plenamente en el poder de Dios, sabiendo que Él siempre obra para nuestro bien, aunque no comprendamos sus propósitos. Sexta enseñanza: amar con sabiduría divina. El amor hacia los demás es el núcleo de la vida cristiana. Cuando Jesús fue cuestionado sobre el mayor mandamiento, respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22:37-39. Para Jesús, el amor es el camino hacia la verdadera sabiduría. El amor enseñado por Jesús trasciende las emociones y exige amar incluso a quienes nos hieren. En el Sermón del Monte, Él dijo: amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Mateo 5:44. Este llamado, aunque desafiante, refleja la sabiduría celestial. No significa ignorar las injusticias, sino dejarlas en las manos de Dios.
Además, el amor sincero hacia los demás demuestra la presencia de Dios en nosotros. Como afirmó Jesús, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Juan 13:35. Este amor también nos mueve a actuar con compasión hacia los necesitados. Jesús enseñó: en verdad os digo que cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Mateo 25:40. La sabiduría del amor nos invita a ser generosos, a aliviar el sufrimiento y a reflejar la gracia de Dios en nuestras acciones. Como dice la Escritura, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Primero Juan 4:19. Este amor es la esencia de la sabiduría espiritual y la base de los mandamientos divinos. Séptima enseñanza: discernir según la voluntad de Dios. Jesús nos exhorta a ser sabios y discernir entre lo que parece bueno y lo que verdaderamente lo es. En Mateo 7:15 nos advirtió: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Este discernimiento implica aprender a escuchar la voz de Dios por encima de las distracciones del mundo. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Juan 10:27. La verdadera sabiduría incluye paciencia y oración. Antes de elegir a sus discípulos, Jesús pasó toda la noche en comunión con el Padre. Este ejemplo nos enseña a buscar la guía divina antes de tomar decisiones importantes. La sabiduría nos llama a esperar en el Señor, evitando actuar precipitadamente. Además, el discernimiento nos protege de las trampas espirituales. Jesús advirtió sobre las tácticas del enemigo y el apóstol Pablo señaló que el diablo se disfraza como ángel de luz. La sabiduría de Jesús nos equipa para identificar estos engaños y permanecer en el camino correcto, siempre dirigidos por la voluntad de Dios. El discernimiento es un regalo precioso otorgado por el Espíritu Santo. En la primera carta a los Corintios se nos recuerda que uno de los dones espirituales es el discernimiento de espíritus. Esto implica que para vivir con sabiduría debemos acudir a Dios en oración, pidiéndole que nos conceda la capacidad de discernir entre lo correcto y lo incorrecto, entre la verdad y la mentira, para tomar decisiones que lo glorifiquen. Enseñanza 8: la importancia de la paciencia. Jesús nos enseñó que la paciencia es una virtud indispensable para aquellos que buscan vivir según la sabiduría divina. En el Evangelio de Lucas leemos: con vuestra perseverancia ganaréis vuestras almas. Lucas 21:19. Esto nos enseña que la paciencia no consiste simplemente en esperar, sino en hacerlo con fe y confianza, sabiendo que Dios está obrando incluso cuando los resultados no son visibles de inmediato. La paciencia es fundamental para enfrentar los desafíos de la vida. Jesús nos advirtió que en este mundo tendríamos aflicciones, pero también nos animó: tened buen ánimo, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Esto nos invita a mantenernos pacientes y a confiar en los tiempos perfectos de Dios, incluso en medio de las pruebas. El apóstol Santiago también nos dice que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Santiago 1:3. Así, las dificultades que enfrentamos son herramientas para fortalecernos y hacer crecer nuestra fe. Jesús también nos muestra que la paciencia refleja el amor verdadero. En la primera carta a los Corintios, Pablo afirma: el amor es paciente. Amar como Jesús implica ser pacientes con los demás, así como Dios lo es con nosotros. Cultivar la paciencia en nuestras relaciones es un reflejo de la sabiduría divina, incluso cuando enfrentamos provocaciones. Además, en Gálatas aprendemos que la paciencia es un fruto del Espíritu Santo, algo que Dios obra en nosotros para vivir en paz
y con esperanza en sus promesas. Enseñanza 9. La sabiduría de la obediencia a Dios. Una de las enseñanzas más profundas de Jesús es sobre la obediencia. Él dijo: no busco agradarme a mí mismo, sino al que me envió. Juan 5:30. Aquí nos muestra que la verdadera sabiduría radica en anteponer la voluntad de Dios a la nuestra. La obediencia puede ser un camino difícil, ya que a menudo lo que Dios desea para nosotros no coincide con nuestros propios planes. Pero es a través de esta entrega que encontramos propósito y paz. La obediencia no es un acto ciego, sino una respuesta de fe y confianza en los planes de Dios para nuestras vidas. Cuando Jesús se enfrentaba a la cruz, oró: Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Mateo 26:39. A pesar del sufrimiento que sabía que le esperaba, eligió obedecer, mostrándonos que la verdadera sabiduría está en someterse completamente a la voluntad de Dios, incluso cuando no comprendemos su propósito. Obedecer a Dios es también una expresión de amor. Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:15. No obedecemos por obligación, sino como una respuesta de gratitud y amor hacia quien siempre busca lo mejor para nosotros. En Isaías leemos: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Isaías 55:8. La obediencia nos llama a confiar en los caminos de Dios, aunque no siempre sean claros para nosotros. Además, la obediencia trae bendiciones. Jesús comparó al que obedece con el hombre sabio que construyó su casa sobre la roca. Cuando vinieron las tormentas, su casa permaneció firme. Mateo 7:24. Así, seguir las enseñanzas de Cristo y hacer la voluntad de Dios es construir una vida sobre una base sólida. Enseñanza 10. La sabiduría de servir a los demás. Cuando los discípulos debatían sobre quién sería el mayor, Jesús les dijo: el que quiera ser el mayor entre vosotros, sea vuestro servidor. Marcos 10:44. Este mensaje contradice la lógica humana, donde la grandeza suele asociarse al poder. Sin embargo, para Jesús, la verdadera grandeza está en la humildad y el servicio. Jesús nos dio un ejemplo poderoso al lavar los pies de sus discípulos. Se levantó de la cena, se quitó su manto, tomó una toalla y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Juan 13:4-5. Este acto de amor y humildad nos enseña que servir a los demás es una expresión tangible del amor verdadero. En el servicio encontramos la sabiduría de Dios, que nos invita a vivir vidas marcadas por la compasión y la entrega desinteresada. La sabiduría que Cristo nos reveló nos invita a poner primero las necesidades de los demás antes que las nuestras, demostrando que servir no es una carga, sino un privilegio. Más aún, nos enseñó que el servicio a los demás es una forma de glorificar a Dios. Jesús expresó: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Mateo 25:40. Al servir a otros, estamos sirviendo directamente a Dios. Reconocer que cada pequeño acto de bondad tiene un impacto eterno en el reino celestial es una muestra de verdadera sabiduría. Además, el servicio nos enseña sobre el sacrificio y la entrega total. Jesús declaró: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Juan 15:3. Aunque quizás no se nos pida entregar literalmente nuestra vida, sí somos llamados a abandonar nuestra comodidad y priorizar el bienestar de los demás. La verdadera sabiduría reside en vivir una vida dedicada al servicio, dejando que nuestras acciones reflejen el amor de Cristo. En Romanos, Pablo nos exhorta:
Sed transformados mediante la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Sirviendo a los demás, aprendemos a vivir conforme a los propósitos divinos, los cuales son perfectos y llenos de sabiduría celestial. Lección 11. La sabiduría en el uso de las palabras. Cristo enseñó acerca del poder que tienen las palabras y de la responsabilidad que implica su uso. Dijo: os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Mateo 12:36. Esto subraya que nuestras palabras poseen un peso espiritual y debemos usarlas sabiamente. Nuestras palabras tienen el poder de construir o destruir, de sanar o herir. Jesús nos invita a reflexionar antes de hablar. En Proverbios se dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua. Proverbios 18:21. Este versículo refuerza las enseñanzas de Cristo sobre el impacto que tienen nuestras palabras. La sabiduría divina nos impulsa a utilizarlas para dar vida, paz y esperanza a quienes nos rodean. Jesús siempre supo elegir las palabras adecuadas, ya fuera para corregir, consolar o animar, mostrando que las palabras sabias tienen un efecto profundo. También nos enseñó el valor del silencio. Ante Pilato, cuando fue acusado injustamente, permaneció en silencio. Mateo 27:12. Este gesto nos recuerda que en ocasiones el silencio puede ser más elocuente que cualquier argumento. La sabiduría de Cristo nos invita a ser prudentes al hablar y a reconocer que el silencio puede ser la mejor respuesta en ciertos momentos. Además, la sabiduría en nuestras palabras está profundamente conectada con la integridad y la verdad. Jesús dijo: sea vuestro sí, sí, y vuestro no, no. Mateo 5:37. Esto nos enseña a ser honestos y claros, evitando juramentos innecesarios o promesas vacías. Practicar la sinceridad refleja una sabiduría que viene de Dios. Pablo también escribió que aunque habláramos lenguas humanas y angélicas, sin amor no somos nada. 1 Corintios 13:1. Cristo siempre habló con compasión y amor, incluso en los momentos de corrección. Nos dejó un ejemplo de cómo las palabras deben ser usadas para edificar y reflejar el corazón de Dios. Lección 12. La sabiduría del contentamiento. Cristo nos enseñó a encontrar contentamiento en toda circunstancia. Durante el Sermón del Monte afirmó: no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Mateo 6:25. En estas palabras nos recuerda que nuestra verdadera alegría y seguridad no dependen de las cosas materiales, sino de nuestra confianza en que Dios cuidará de nosotros en todo momento. El apóstol Pablo también reflejó esta enseñanza al decir: he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Filipenses 4:11. El contentamiento es una manifestación de sabiduría, ya que implica confiar plenamente en la provisión de Dios. Jesús nos invita a descansar en las promesas del Padre, asegurándonos que Él suplirá todas nuestras necesidades según su voluntad. Esta actitud nos lleva a una vida llena de gratitud, independientemente de las circunstancias. Cristo mismo vivió una vida sencilla, mostrándonos que la verdadera riqueza está en nuestra relación con Dios. Como lo expresó Lucas, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Lucas 12:15. El contentamiento nos enseña que el verdadero valor de la vida no se encuentra en las cosas materiales, sino en Dios mismo. Además, la alegría actúa como un escudo contra la ansiedad. Y Jesús nos advierte que nadie puede servir a dos amos, porque acabará odiando a uno y amando al otro.
Mateo 6, 24. Este versículo nos enseña que al depositar nuestra confianza en Dios, podemos liberarnos de la preocupación constante por el futuro. La enseñanza de Jesús radica en entregar el mañana a Dios y disfrutar del presente con gozo y gratitud. La satisfacción nos permite experimentar esa paz que supera todo entendimiento. Al rendirnos a la voluntad divina y dar gracias por lo que Él nos concede, encontramos una tranquilidad que el mundo jamás podrá ofrecernos. Jesús nos invita a vivir con un corazón lleno de paz, confiando en que el Padre siempre proveerá para nosotros. La sabiduría de encontrar contentamiento es una de las mayores bendiciones en nuestra vida de fe. Enseñanza 13. La sabiduría de buscar primero el reino de Dios. Jesús nos enseñó que nuestra máxima prioridad debe ser buscar el reino de Dios. Él dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6, 33. Esto significa que al colocar a Dios y su voluntad en el centro de nuestras vidas, todo lo demás que necesitamos nos será provisto en el tiempo perfecto. La verdadera sabiduría consiste en confiar en los planes de Dios y entregarle nuestros anhelos y preocupaciones. Buscar el reino de Dios implica también vivir conforme a los principios de Cristo. Jesús nos llama a actuar con justicia, compasión y amor, reflejando los valores del reino de Dios y mostrando así sabiduría en nuestro caminar. Además, Jesús enfatizó que buscar el reino de Dios es una decisión diaria. En Lucas 9:23 dice: el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Este llamado nos insta a dejar de lado nuestros intereses personales y seguir el ejemplo de Cristo en todos los aspectos de nuestra vida. Esta búsqueda incluye la oración y la comunión con Dios. Jesús frecuentemente se apartaba para orar y pasar tiempo a solas con el Padre, mostrándonos así la importancia de buscar el reino de Dios en nuestras propias vidas. Al hacerlo, recibimos bendiciones espirituales y una paz interior que no tiene comparación. Jesús nos asegura que al colocar a Dios en primer lugar, todas las demás cosas llegarán en su momento adecuado. La sabiduría verdadera radica en priorizar el reino de Dios por encima de todo, sabiendo que Él se ocupa de cada detalle de nuestras vidas. Enseñanza 14. La sabiduría de vivir en paz. Jesús nos enseñó que la paz es uno de los mayores dones que nos dejó. Él dijo: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Juan 14:27. La paz que Jesús nos ofrece es diferente a la que promete el mundo, pues no depende de las circunstancias externas. La sabiduría de Jesús nos invita a vivir con esta paz interior, incluso en medio de las tormentas de la vida. Esta paz no significa simplemente ausencia de conflicto, sino una profunda serenidad que proviene de confiar plenamente en Dios. Jesús nos mostró, al calmar la tormenta, que la verdadera paz radica en saber que Dios está al mando. En Marcos, cuando dijo al mar: calla, enmudece, y el viento cesó, nos enseñó que su presencia es suficiente para hallar descanso en cualquier situación. Vivir en paz también significa ser promotores de paz en nuestras relaciones. Jesús dijo: bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:9. La sabiduría de Jesús nos llama a ser agentes de reconciliación y armonía, reflejando el carácter de Dios en nosotros. Además, Jesús nos exhorta a confiar en la paz de Dios en medio de las adversidades. Él dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. La paz de Cristo es ese ancla que nos mantiene firmes
en los momentos de prueba. En lugar de rendirnos al desespero, debemos confiar en la paz que Jesús nos ofrece, sabiendo que ya ha vencido por nosotros. Pablo también nos recuerda el valor de esta paz cuando escribe: la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:7, esta paz que trasciende nuestra comprensión nos protege de las inquietudes de la vida y mantiene nuestro espíritu anclado en la gracia de Dios. Enseñanza 15, la sabiduría y la plenitud. Cuando Jesús sanó a los 10 leprosos, únicamente uno regresó para agradecerle. Entonces Jesús preguntó: ¿no fueron sanados los 10? ¿Dónde están los otros 9? Lucas 17:17. Este pasaje nos recuerda que la gratitud no es algo automático, sino una decisión consciente que debemos tomar. La enseñanza de Jesús nos invita a reconocer las bendiciones de Dios y expresar agradecimiento en todo momento. Ser agradecidos también nos ayuda a encontrar satisfacción, incluso en medio de las pruebas. Jesús nos mostró cómo dar gracias, incluso antes de presenciar el milagro. En el episodio donde alimentó a 5,000 personas, primero dio gracias y luego los panes y los peces se multiplicaron. Juan 6:11. Esto nos enseña que la gratitud prepara el terreno para las bendiciones de Dios y permite que su poder se manifieste en nuestras vidas. A través de sus oraciones al Padre, Jesús demostró un corazón agradecido, incluso en circunstancias difíciles. En el Evangelio de Mateo, antes de enfrentar la cruz, dio gracias durante la última cena con sus discípulos. Este ejemplo nos enseña que la gratitud puede transformar nuestro corazón, incluso en los momentos más oscuros. Jesús nos anima a confiar en Dios, sabiendo que Él tiene el control de todo. La gratitud también nos acerca a Dios. En el Salmo 100 leemos: entrad por sus puertas con acción de gracias. Jesús nos mostró que al reconocer el cuidado de Dios en nuestras vidas, profundizamos nuestra relación con Él. Cultivar un espíritu agradecido nos permite identificar las bendiciones que ya tenemos y nos libera del descontento. Cuando desarrollamos un corazón lleno de gratitud, vivimos en armonía con la voluntad divina. Pablo lo resume perfectamente: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Primero a Tesalonicenses 5:18. La sabiduría de amar sin condiciones. El amor que Jesús nos enseñó es completo e incondicional. Él declaró: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Juan 15:13. Este amor trasciende nuestras preferencias, extendiéndose incluso hacia aquellos que nos tratan mal o que no nos corresponden. Jesús nos invita a amar sin esperar algo a cambio, siguiendo su ejemplo perfecto. Este tipo de amor no se queda en palabras, sino que se manifiesta en actos concretos. Cuando Jesús lavó los pies de sus discípulos, les dijo: vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, os he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Juan 13:14. Este acto nos enseña que el verdadero amor incluye servicio humilde y dedicación hacia los demás. Jesús también nos desafió a amar a nuestros enemigos, lo que constituye uno de los mayores retos del ser humano. Amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Mateo 5:44. Este amor, aunque difícil, tiene el poder de transformar tanto al que lo da como al que lo recibe. Refleja la esencia misma de Dios, como lo dice primero Juan: Dios es amor. Cuando practicamos este amor, mostramos el carácter de Dios al mundo. Jesús nos enseñó que este amor tiene el poder de sanar, restaurar y crear una sociedad más justa y compasiva. Sin embargo,
no debe ser intermitente. Jesús dijo: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Juan 15:12. Este amor debe ser constante, incluso en medio de las adversidades. La sabiduría del arrepentimiento. Jesús proclamó: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:17. El arrepentimiento va más allá del remordimiento. Es un cambio genuino de corazón y vida, un retorno sincero a Dios. Nos libera de la carga de la culpa y abre las puertas a la gracia divina. Jesús nos aseguró que Dios es fiel para perdonar y purificar a quienes confiesan sus pecados. La parábola del hijo pródigo ejemplifica esta verdad. El hijo, después de reconocer su error, regresa a su padre y es recibido con amor y perdón. Lucas 15, 21, 24. Este relato nos muestra que Dios siempre está dispuesto a recibirnos con brazos abiertos cuando nos arrepentimos. Jesús enfatizó la importancia de dejar atrás lo que nos aleja de Dios. Cuando sanó a un paralítico, le advirtió: ve y no peques más. Juan 5:14. El arrepentimiento implica no solo pedir perdón, sino también transformar nuestras acciones para vivir conforme a los principios divinos. En Zacarías, Dios promete: volved a mí y yo me volveré a vosotros. Zacarías 1:3. Este acto sincero de volvernos a Dios nos permite experimentar su gracia y restauración. La Biblia declara: el que encubre sus transgresiones no prosperará, mas el que las confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. Jesús nos enseña que el arrepentimiento trae renovación espiritual y nos abre a la transformación que solo Dios puede realizar en nuestras vidas. Enseñanza 18. La sabiduría de ser una luz en el mundo. Jesús nos llama a iluminar un mundo lleno de oscuridad. En sus palabras: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Esta sabiduría nos impulsa a vivir de manera íntegra, mostrando los valores de Dios a través de nuestras acciones y palabras. Ser luz significa tener un impacto positivo, brindar esperanza y marcar una diferencia en las vidas de quienes nos rodean. La luz a la que Jesús se refiere no es algo que provenga de nosotros mismos. Es un regalo que recibimos de Dios a través de su Espíritu. Jesús declaró: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. Al seguir a Jesús, Él ilumina nuestro camino y nos habilita para reflejar su luz a los demás. Es importante reconocer que no somos la fuente de esta luz. Nuestras vidas deben dirigir la atención hacia Dios. Además, ser luz significa vivir con un propósito claro. Jesús nos enseñó que nuestra luz no debe ocultarse. Él dijo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:16. La sabiduría de ser luz radica en influir en las vidas de otros a través de nuestras buenas acciones y nuestra manera de vivir. Vivir como luz también significa no conformarse con las tinieblas. Pablo nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12:2. Jesús nos llama a ser agentes de cambio, viviendo de manera distinta a los valores de este mundo. Su sabiduría nos desafía a ser ejemplos de amor, justicia y verdad. Ser luz es una misión constante y requiere que nuestra fe sea visible como una lámpara que ilumina todo a su alrededor. Enseñanza 19. La sabiduría de vigilar y orar. Jesús subraya la importancia de mantenernos atentos y orar. Él enseñó: velad y orad para que no entréis en tentación.
El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 26, 41. Esto nos recuerda que, además de orar, debemos estar vigilantes y conscientes de las tentaciones que enfrentamos. Vigilar significa mantenernos espiritualmente alerta y preparados. Jesús utilizó parábolas para enfatizar esta enseñanza, como la historia de las 10 vírgenes, donde 5 estaban listas con aceite para sus lámparas y 5 no lo estaban. Mateo 25, 1-13. Esta lección nos insta a estar siempre preparados para el regreso de nuestro Señor. La oración es una herramienta poderosa para buscar la sabiduría y la protección de Dios. Jesús mismo oraba frecuentemente, retirándose a lugares tranquilos para tener comunión con el Padre. En Marcos se nos dice: muy de mañana, siendo aún oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Marcos 1:35. Esto resalta la importancia de la constancia en la oración como una clave para una vida espiritual sabia. Jesús nos anima a pedir a Dios con confianza: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Mateo 7:7. La oración nos fortalece y nos permite discernir entre lo correcto y lo incorrecto. A través de la vigilancia y la oración podemos vivir alineados con los planes de Dios, preparados para enfrentar los desafíos y vivir en comunión con Él. Enseñanza 20. La sabiduría de tener fe como un niño. Jesús destaca la importancia de una fe sencilla y pura como la de un niño. Él dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Marcos 10:14. Esta enseñanza nos muestra que la verdadera sabiduría espiritual se encuentra en la sinceridad y simplicidad con la que buscamos a Dios. La fe de un niño está llena de confianza y libre de dudas. Jesús nos invita a tener esa misma confianza en nuestro Padre Celestial. Él declaró: si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 18:3. Esta fe implica una dependencia total de Dios, tal como un niño depende de sus padres. Jesús nos llama a acercarnos a Dios con corazones abiertos, libres de reservas o miedos. La fe infantil nos enseña a depender completamente de Dios, sabiendo que Él cuida de nosotros y provee para nuestras necesidades. En el Evangelio de Juan, Jesús afirmó: sin mí nada podéis lograr. Juan 15:5. Es sabio reconocer que nuestra existencia plena depende de Dios, quien nos suministra todo lo que necesitamos. Además, la fe de los niños es una fe alegre y llena de esperanza. Los niños confían en lo imposible y Jesús nos enseña que esta expectativa de milagros forma parte de la auténtica fe. Él declaró: si tenéis fe tan pequeña como una semilla de mostaza, nada os será imposible. Mateo 17:20. La verdadera sabiduría está en confiar en el poder de Dios, incluso en las circunstancias más difíciles, con un corazón puro como el de un niño. Finalmente, Jesús nos instruye a cultivar esta sencillez y pureza en nuestra vida espiritual. La sabiduría divina es simple y la fe que agrada a Dios es sencilla, confiada y genuina, similar a la de un niño que sabe que está seguro en los brazos de su Padre. Al acercarnos a Dios con este corazón puro, experimentamos su paz y su provisión en todos los aspectos de nuestras vidas. Queridos amigos, antes de seguir adelante, quiero decirles que su opinión es muy valiosa para nosotros. Dejen sus comentarios abajo. Queremos saber lo que piensan y cómo esta palabra de Dios llegó a su ciudad. Además, no olviden compartir el video con sus amigos y familiares para que este mensaje llegue a más personas. Y no olviden activar la campanita de notificaciones. Así recibirán
una alerta cada vez que publiquemos contenido nuevo y no se perderán ninguna reflexión edificante. Enseñanza número 21. La sabiduría de la perseverancia en la oración. Jesús relató la parábola de la viuda que persistió en buscar justicia hasta que su petición fue atendida. Él declaró: Dios no hará justicia a sus escogidos que le claman día y noche, aunque los haga esperar. Lucas 18:7. Con esto nos enseña que la verdadera sabiduría está en no rendirse cuando oramos, incluso si la respuesta divina tarda en llegar. La constancia en la oración refleja nuestra fe. En múltiples ocasiones, Jesús exhortó a sus seguidores a continuar orando, incluso cuando no veían resultados inmediatos. Él dijo: orad sin cesar. 1 Tesalonicenses 5:17. Esta perseverancia nos indica que Dios siempre escucha nuestras súplicas, incluso si no obtenemos una respuesta al instante. Además, Jesús nos muestra que al persistir en la oración, nuestra fe se fortalece y nuestra relación con Dios se profundiza. La oración no es solo una petición, sino un tiempo de comunión con el Padre. Jesús afirmó: todo lo que pidáis en oración creyendo, lo recibiréis. Mateo 21:22. La verdadera sabiduría consiste en mantenerse firmes en la oración, confiando en que Dios sabe el momento adecuado para responder. Jesús también nos enseña a no desanimarnos cuando la respuesta tarda, alentándonos a ser como la viuda que perseveró porque sabía que se alcanzaría la justicia. La perseverancia en la oración demuestra nuestra confianza en el carácter de Dios, creyendo que Él es fiel y justo para cumplir sus promesas. Además, esta perseverancia nos fortalece espiritualmente. Jesús oraba constantemente, especialmente en tiempos de gran dificultad. En Lucas leemos que pasó toda la noche en oración sus discípulos. Lucas 6:12. Esto nos enseña que la oración no solo nos acerca a Dios, sino que también nos capacita para tomar decisiones sabias y enfrentar las adversidades de la vida con valor y fe. Enseñanza número 22. La sabiduría de utilizar correctamente los talentos. Jesús nos enseñó, mediante la parábola de los talentos, que debemos aprovechar adecuadamente los dones y habilidades que Dios nos ha otorgado. En la narración, los siervos que hicieron crecer sus talentos fueron elogiados por su fidelidad, mientras que aquel que escondió su talento fue reprendido. Jesús afirmó: bien, siervo bueno y fiel, fuiste fiel en lo poco, te pondré sobre mucho. Mateo 25:21. Esto nos indica que la verdadera sabiduría está en utilizar bien los dones que Dios nos ha confiado. La enseñanza de Jesús nos muestra que cada uno de nosotros ha recibido talentos y habilidades y somos responsables de multiplicarlos para el reino de Dios. No importa si recibimos muchos o pocos talentos, lo que realmente importa es cómo utilizamos lo que hemos recibido. Jesús nos anima a no ocultar nuestros dones, sino a emplearlos de manera productiva y para el beneficio de los demás. Además, Jesús nos recuerda que nuestro trabajo en el reino de Dios será recompensado. Nos demuestra que al ser fieles en el uso de nuestros talentos, Dios nos asignará responsabilidades aún mayores. Esta sabiduría nos invita a vivir con un propósito, conscientes de que todo lo que hacemos tiene un impacto eterno. En Lucas, Jesús dijo: a quien mucho se le ha dado, mucho se le demandará. Lucas 12:48. Estamos llamados a utilizar nuestros talentos con sabiduría y responsabilidad. Jesús también nos enseña que al utilizar nuestros dones para la gloria de Dios, experimentamos alegría y plenitud. La parábola de los talentos nos revela que los siervos que hicieron crecer sus talentos fueron recibidos con júbilo por su Señor. Esto nos instruye que al emplear nuestros dones para servir a Dios y a los demás, encontramos propósito
y satisfacción en nuestras vidas. La sabiduría de usar bien los talentos también implica no desperdiciar las oportunidades que Dios nos proporciona. En Efesios 5:16, Jesús nos exhorta a ser diligentes y a aprovechar al máximo las oportunidades que tenemos para servir, crecer y marcar una diferencia en el mundo. Enseñanza 23: la sabiduría de renunciar a uno mismo. Jesús enseñó que negarnos a nosotros mismos es una clave fundamental para seguir a Dios. Él dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Lucas 9:23. Esto significa que la sabiduría divina a menudo va en contra de nuestros deseos naturales. La renuncia no es una pérdida, sino un acto de confianza en Dios, creyendo que su voluntad es mejor que la nuestra. Renunciar a uno mismo significa anteponer la voluntad de Dios a la nuestra. Jesús nos dio el mayor ejemplo de esto cuando en Getsemaní oró: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Este es el máximo ejemplo de sabiduría y entrega total a la voluntad de Dios. La verdadera sabiduría reside en someter nuestra voluntad a los planes divinos, confiando en que Él siempre sabe qué es lo mejor. La renuncia también nos enseña a llevar nuestra cruz. Jesús dijo que quien quiera seguirlo debe llevar su cruz diariamente. Esto implica que la vida cristiana conlleva sacrificio y decisiones difíciles, pero estas decisiones nos acercan a Dios. La sabiduría está en aceptar que al cargar la cruz, estamos caminando hacia la victoria y la redención que Dios nos ha prometido. Además, la renuncia nos enseña a vivir de forma altruista, priorizando las necesidades de los demás sobre las nuestras. Jesús dijo: el que pierda su vida por mí, la encontrará. Mateo 16:25. La sabiduría divina nos llama a renunciar a nuestros deseos egoístas para servir a Dios y a los demás, ya que es en este acto de entrega y servicio donde encontramos la verdadera vida. Renunciarnos a nosotros mismos también significa confiar plenamente en Dios para que nos provea lo que necesitamos. Jesús nos enseñó a no preocuparnos excesivamente por el mañana, porque Dios cuida de nosotros. Al elegir poner nuestra vida en manos de Dios, demostramos fe y sabiduría, sabiendo que Él siempre tiene el mejor plan para nuestras vidas. Enseñanza 24: el poder de la compasión. Jesús nos mostró que la compasión es una de las mayores virtudes que podemos practicar. Al ver a las multitudes, sintió gran compasión por ellas, porque estaban afligidas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Mateo 9:36. Este sentimiento no era solo un simple arrepentimiento, sino un llamado a actuar en favor de los demás. Jesús demostró en muchas ocasiones que la compasión conduce a la sanación, el consuelo y la transformación. Nos enseñó que la compasión debe ir acompañada de acciones. En varios pasajes vemos que Jesús no solo sintió compasión, sino que actuó al respecto. Cuando alimentó a la multitud con pan y peces, un corazón compasivo lo movió ante el hambre de esa gente. Este acto de cuidado nos enseña que ayudar a los necesitados debe ser una prioridad en nuestras vidas. La compasión también es clave para perdonar y aceptar. En la parábola del hijo pródigo, el padre ve a su hijo aún lejos y se llena de compasión, corriendo a abrazarlo y darle la bienvenida. Lucas 15:20. Así como hizo su padre, Jesús nos enseña a acoger a los que están perdidos, sin juicio, pero con el corazón lleno de misericordia. Mostrar compasión es reflejar el carácter de Dios. Cuando extendemos una mano a los necesitados, nos convertimos en instrumentos de amor y bondad. El apóstol Pablo nos recuerda: vestíos pues de entrañables afectos de misericordia. Colosenses 3:12.
Este cuidado genuino por los demás nos hace vivir más conectados con el corazón de Cristo. A través de la compasión nos acercamos a Dios. Al ver el sufrimiento que nos rodea y actuar para aliviarlo, cumplimos el mandato de Jesús de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Cada acto de compasión nos transforma y nos hace más semejantes a Cristo, llevando paz y esperanza a quienes sufren. Enseñanza 25. La auténtica libertad en Cristo Jesús nos instruye que la verdadera libertad no reside en las cosas del mundo, sino en Él. Él afirmó: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Esto nos revela que la genuina libertad solo se alcanza viviendo conforme a la verdad divina. No se trata de actuar según nuestros deseos, sino de liberarnos de las ataduras espirituales que nos vinculan al pecado y al temor. Cristo nos brinda una libertad que trasciende las condiciones físicas. Incluso en medio de las pruebas es posible mantener la paz y vivir sin miedo. Cuando Jesús resucitó a Lázaro, no solo devolvió la vida a una persona, sino que simbolizó su capacidad para liberarnos de las cadenas de la muerte y la desesperanza. Juan 11:43 y 44. Esta libertad espiritual nos infunde esperanza en cada circunstancia. Además, esta libertad significa vivir sin el peso de la culpa y el pecado. Jesús nos invita a depositar nuestras cargas a sus pies, diciendo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Vivir esta libertad es entregar nuestros fracasos y dolores en manos de Cristo, confiando en que Él nos ofrece un nuevo comienzo y una nueva oportunidad para vivir con legisata. Digigerereza. La verdadera libertad también conlleva romper con todo lo que nos aleja de Dios. Jesús afirmó que nadie puede servir a dos amos. Mateo 6:24. Él nos llama a decidir vivir completamente para Él, rompiendo con las adicciones, los miedos y las influencias que nos detienen. Esta libertad nos permite amar y servir con un corazón puro y abierto. Jesús nos ofrece una libertad plena y eterna. Nos promete que al seguir sus enseñanzas viviremos sin temor a la muerte, porque nuestras almas están seguras en Él. Como está escrito: si pues el Hijo os libertare, libres. Juan 8:36. Vivir esta libertad es caminar con la certeza de que Cristo nos sostiene y nos fortalece para superar cualquier adversidad. Enseñanza 26. El valor de la humildad. Jesús nos enseñó que la humildad es fundamental para quienes desean vivir conforme a los principios divinos. Él declaró: el que se humilla como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Mateo 18:4. La humildad no significa menospreciarnos, sino reconocer nuestra dependencia de Dios y servir a los demás con un corazón sincero y dispuesto. Cristo nos mostró con su propio ejemplo que la verdadera grandeza reside en servir con humildad. Durante la última cena, Él lavó los pies de los discípulos, realizando la tarea del siervo más humilde de la casa. Juan 13:5. Este gesto nos enseña que, sin importar nuestra posición, debemos servir a los demás con amor y sencillez. La humildad también es un camino hacia el crecimiento espiritual. Al acercarnos a Dios con un corazón humilde, estamos más receptivos para aprender y profundizar nuestra relación con Él. Como está escrito: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Santiago 4:6. Al practicar la humildad, permitimos que Dios nos moldee y nos utilice para su gloria. La humildad nos ayuda a evitar el orgullo que nos separa de Dios. Jesús narró la parábola del fariseo y el publicano para mostrarnos que aquellos que se exaltan serán humillados, tejidos. Lucas 18:14.
Esto nos enseña que la verdadera sabiduría está en reconocer nuestras limitaciones y depender completamente de Dios. Practicar la humildad también nos hace más compasivos. Al entender que todos somos imperfectos y necesitamos la gracia divina, comenzamos a tratar a los demás con más amor y paciencia. La humildad nos permite amar sin juzgar, buscando siempre el bienestar de quienes nos rodean, tal como nos enseñó Jesús. Enseñanza 27. La importancia de vivir con propósito. Jesús nos enseñó que cada uno de nosotros fue creado para cumplir un propósito específico en el reino de Dios. Él dijo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:16. Nuestras vidas deben reflejar los valores de Dios e influir positivamente en el mundo que nos rodea. Vivir con propósito significa comprender que nuestras acciones tienen consecuencias eternas. Jesús hablaba frecuentemente sobre la importancia de ser buenos administradores de los dones y responsabilidades que se nos han otorgado. Contó la parábola de los talentos para mostrarnos que somos responsables de multiplicar lo que Dios nos ha confiado y no desperdiciar las oportunidades que Él nos da. Mateo 25, 14 a 30. Además, vivir con propósito implica seguir el llamado de Dios en nuestras vidas. Jesús llamó a sus discípulos a dejarlo todo y seguirlo, y en respuesta, ellos abandonaron sus redes de pesca y lo siguieron de inmediato. Marcos 1, 16, 18. Esto nos enseña que cuando Dios nos llama a un propósito, debemos estar preparados para priorizar su plan por encima de cualquier otra cosa. Tener un propósito también significa servir con pasión y dedicación. Los que le siguen deben asumir su cruz cada día. Lucas 9:23. Esto no significa vivir en constante sufrimiento, sino entender que nuestra misión es acompañar a Jesús con dedicación, incluso frente a las adversidades. Al vivir con un propósito definido, poseemos la fuerza para superar cualquier obstáculo con fe. Cristo nos demostró que vivir con un propósito brinda plenitud y auténtica alegría. Declaró: mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y cumplir su obra. Juan 4:34. Así como Jesús halló plenitud al cumplir la misión que el Padre le encomendó, nosotros también descubriremos un verdadero significado al realizar el propósito que Dios nos ha confiado. Enseñanza 28. La sabiduría de la justicia. Jesús nos instruyó sobre la importancia de vivir con integridad. Afirmó: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mateo 5 y 6. Esto nos enseña que buscar la justicia de Dios debe ser un anhelo constante en nuestro corazón. La justicia que Cristo nos invita a vivir no es únicamente legal o moral, sino que refleja el carácter de Dios, quien es justo y recto en todos sus caminos. La justicia de Dios implica tratar a los demás con equidad. Jesús siempre mostró compasión por los marginados y oprimidos, llamando a sus seguidores a hacer lo mismo. Él dijo: todo lo que quieran que los hombres les hagan, háganlo ustedes también. Mateo 7:12. Ser justo significa asegurarnos de tratar a todos con respeto y dignidad, tal como deseamos ser tratados. Vivir justamente también implica combatir las injusticias que observamos a nuestro alrededor. Jesús se opuso a los abusos de los líderes religiosos y defendió a los agraviados, como cuando expulsó a los cambistas del templo, demostrando que no toleraba la corrupción. Mateo 21:12. Ser justo significa defender lo que es correcto, incluso cuando ello sea impopular o difícil. La justicia de Dios también nos enseña sobre la importancia de perdonar y restaurar. Jesús nos mostró en su misericordia que la justicia divina incluye la oferta del perdón. Cuando le dijo a la mujer adúltera: yo tampoco te condeno,
ve y no peques más. Juan 8:11 mostró que la justicia y la misericordia van de la mano. Ser justo a los ojos de Dios es equilibrar la verdad con el amor. Finalmente, Jesús nos enseña que vivir con integridad trae recompensas eternas. Prometió que aquellos que sinceramente busquen la justicia serán recompensados en el reino de los cielos. Como declaró: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:10, el anhelo de justicia debería motivarnos a vivir según las normas de Dios y buscar hacer el bien en todas las circunstancias. Enseñanza 29, la importancia de la perseverancia. Jesús nos enseñó que la perseverancia es esencial para todo aquel que desee seguir el camino de Dios hasta el final. Él dijo: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mateo 24:13. Este mensaje nos recuerda que el camino de la fe es un trayecto y que para alcanzar el destino final debemos mantenernos firmes, incluso cuando enfrentamos desafíos y dificultades. La perseverancia no se trata solo de soportar el sufrimiento, sino de crecer a través de la cruz, ya que la perseverancia produce frutos eternos. Jesús enfrentó el mayor dolor y humillación, pero perseveró, confiando en el plan del Padre, y así nos trajo la redención. Esto nos enseña que muchas veces los momentos de mayor dificultad son aquellos que nos moldean y preparan para algo mayor. Jesús también nos anima a no rendirnos, incluso cuando las respuestas tardan en llegar. Contó la parábola de la viuda persistente que clamaba justicia día y noche hasta que finalmente fue respondida. Lucas 18:7. Esto nos muestra que la perseverancia en la oración y la fe es esencial para que podamos alcanzar las bendiciones y promesas de Dios en nuestras vidas. Perseverar también significa mantenerse firme en los principios de Cristo, incluso cuando el mundo intenta alejarnos. El apóstol Pablo nos recuerda que no debemos conformarnos a este mundo, sino ser transformados por la renovación de nuestra mente. Romanos 12:2. La perseverancia nos ayuda a vivir de manera diferente, incluso cuando nos presionan a seguir los estándares del mundo. Jesús nos mostró que la perseverancia también trae recompensas espirituales. Prometió la corona de la vida a aquellos que permanezcan fieles, diciendo: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis 2:10. La perseverancia es lo que nos mantiene firmes en nuestra fe y nos prepara para disfrutar la eternidad con Dios. Enseñanza 30. El misterio de la auténtica sabiduría. Finalmente, Jesús nos dio a conocer el misterio de la verdadera sabiduría, el amor a Dios por encima de todo. Cuando le preguntaron cuál era el mandamiento más importante, Él contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Mateo 22:37. Este mandamiento constituye la base de toda vida cristiana. Al amar a Dios por encima de todo, nuestras elecciones y decisiones se alinean con su propósito. Jesús nos enseñó que demostrar amor a Dios es a través de la obediencia. Él declaró: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Juan 14:15. Amar a Dios implica seguir sus directrices, no por obligación, sino por gratitud y reverencia. Este es el secreto de una vida llena de sabiduría: colocar a Dios en primer lugar en cada aspecto de nuestra existencia. El amor a Dios también nos impulsa a amar a nuestro prójimo. Jesús nos mostró que el segundo mandamiento es similar al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22:39. La verdadera sabiduría consiste en vivir en armonía con los demás, reflejando el amor que Dios nos tiene. Esto significa perdonar,
servir y procurar el bienestar de quienes nos rodean. Cuando amamos a Dios, Él nos orienta en todas nuestras decisiones. El apóstol Santiago nos recuerda que la sabiduría que desciende de lo alto es ante todo pura, pacífica, moderada, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Santiago 3:17. Este amor a Dios nos permite vivir con justicia e integridad, siempre buscando hacer el bien. Por lo tanto, la verdadera sabiduría reside en amar a Dios con todo nuestro corazón y vivir en comunión con Él. Cuando el amor a Dios fundamenta nuestras acciones, experimentamos una vida plena y con propósito, sabiendo que Él tiene el control de todas nuestras vidas y circunstancias y que su voluntad es perfecta. Después de meditar sobre estas poderosas enseñanzas de Jesús, quiero orar por usted. Unámonos en oración, confiando en que Dios está escuchando y preparado para actuar en nuestras vidas. Cierre los ojos y abra su corazón a esta oración. Padre Celestial, nos acercamos a ti en este momento, agradecidos por tu presencia y por todas las enseñanzas que nos has dado a través de tu Hijo Jesucristo. Señor, sabemos que a menudo nos sentimos perdidos, confundidos y abrumados por los desafíos de la vida, pero tú eres nuestro refugio y fortaleza, nuestra ayuda siempre presente en las dificultades. Quiero orar, Padre, por cada persona que está escuchando o leyendo este mensaje ahora mismo. Conoces el corazón de cada uno. Algunos enfrentan problemas económicos, otros luchan contra enfermedades, algunos están atrapados en relaciones complicadas y muchos llevan cargas emocionales y ansiedades que parecen insoportables. Pero creemos que nada es imposible para ti. Tú eres el Dios que sana, restaura y libera. Padre, derrama sobre nosotros tu paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Ayúdanos a confiar en ti en todas las áreas de nuestras vidas, a entregar nuestros miedos, preocupaciones y debilidades en tus poderosas manos. Sabemos que tú tienes el control y que nunca nos abandonas. Señor, te pedimos que nos enseñes a vivir según tu sabiduría, aplicando cada una de estas enseñanzas en nuestra vida diaria. Danos un corazón humilde, dispuesto a perdonar, amar y servir. Que busquemos tu reino primero, confiando en que todas las demás cosas nos serán añadidas. Por aquellos que están pasando por tiempos de prueba, te pido, Señor, que fortalezcas su alma. Renueva la fe de cada uno, para que aún en medio de las tormentas puedan encontrar seguridad y consuelo en ti. Ayúdanos a perseverar, a mantenernos firmes, sabiendo que tú eres fiel y que cumplirás cada una de tus promesas. Te damos gracias, Padre, porque sabemos que estás escuchando esta oración. Creemos que incluso ahora estás actuando en nuestras vidas, trayendo sanación, restauración y renovación. Gracias por tu bondad y misericordia. Que salgamos de esta oración con el corazón renovado, dispuestos a vivir según tu voluntad. En el nombre de Jesús, tu amado Hijo, te lo rogamos. Amén. En conclusión, al amar a Dios con todo nuestro corazón y vivir en armonía con su voluntad, descubrimos el verdadero camino hacia la sabiduría y una vida plena. Al seguir sus mandamientos y reflejar su amor en nuestras relaciones con los demás, no solo fortalecemos nuestra fe, sino que también impactamos positivamente el mundo que nos rodea. Recordemos siempre que Dios está con nosotros en cada paso, guiándonos y sosteniéndonos con su infinita bondad y misericordia. Gracias por acompañarnos en esta reflexión profunda sobre el amor y la sabiduría divina. Te invito a suscribirte a nuestro canal para seguir recibiendo mensajes inspiradores que fortalecerán tu fe y te acercarán más a Dios. Comparte este video con tus amigos y familiares para que juntos podamos difundir la palabra de Dios y llevar paz
esperanza y amor a más corazones. Que Dios bendiga abundantemente tu vida y te guíe en cada uno de tus caminos. Hasta la próxima, y que la gracia de Dios te acompañe siempre.